Muy buenos días, alumnos. Bienvenidos a nuestra clase de taquigrafía parlamentaria. Hoy vamos a continuar con un tema nuevo, donde vamos a seguir con todo lo que tiene que ver con los temas principales de nuestro sistema Larralde. Hoy es el turno de las terminaciones. En este primer caso vamos a ver la terminación ción y sus derivados. En el aula ustedes tienen, Mauro les subió la semana pasada, una clase que dimos nosotros el año pasado con los alumnos de taquigrafía, donde van a tener ahí, en ese video, toda la información acerca de esto que vamos a dar hoy. Por eso es importante que entren al aula y que miren, ¿sí?, las actividades, los videos que se suben durante la semana. Hoy vamos a afianzar entonces esto. ¿Alguno de ustedes alcanzó a ver el video de la terminación ción que se subió la semana pasada? No. De todas formas, nosotros ahora vamos a desarrollar. Natalia, bueno, me alegro, Natalia, Por ahí entonces. como que están en el aula por adelantado, digamos, como para que ustedes puedan ver, leer de qué se trata, cómo son los estenogramas, de qué es lo que vamos a hablar en la clase siguiente, como en este caso. Bien, Natalia. ¿Mm? Así que bueno, entonces hoy vamos a hacer la terminación sion. Vamos a empezar con esta terminación que se trata de cuando tenemos que adherir a un rasgo, al último rasgo, tenemos que adherirle como un cierto gancho, sería, vieron que nosotros vimos circulitos, círculos. Bueno, nosotros en este caso vamos a hacer la terminación ción, en primer término, que se representa por un semicírculo de doble diámetro, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que es un poquito más ampliado, por ejemplo, que cuando hacíamos la terminación de la N. ¿Se acuerdan que ya vimos palabras que terminan con N? Bueno, en este caso nosotros vamos a hacer un poquito más ampliado, de 2 diámetros de amplitud, y se traza, como bien lo indica su nombre, como es una terminación ción, se traza al final del estenograma. Y nos dice la regla que podemos usarla para las terminaciones tanto con C, ción, con S, con doble C y con X. Entonces, para todas las palabras que terminan con este sonido, vamos a utilizar la terminación ción. Y vamos a ver acá cómo se colocan. En los rasgos rectos, verticales y oblicuos a la derecha, y en los rasgos horizontales y en el rasgo ascendente R hacia arriba. En los curvos va en la concavidad. O sea que vemos que se coloca de igual forma que los círculos. Entonces, la terminación ción va a tener esa particularidad, que va a estar colocada del mismo lado que ¿Vieron el que acá círculo. vieron que acá en la pantalla hay una palabra que termina con sion? ¿Ustedes me pueden decir cuál? ¿Algunos ven? Una palabra que termina con sion. Colocación, profe. Bien, muy bien. Colocación. ¿Mm? Eso se Eso, escribiría con un gancho mayor al final, colo en tercera posición, y es un gancho más amplio, colocación, cierra, en la palabra colocación, la que te va a dar, casi, ahí cierra. en la palabra colocación, el que te va a dar la posición ahí es el rasgo co. ¿Mm? En tercera posición. En tercera, muy bien. Y entonces voy a hacer coloca y ahí hago sion.
vieron que es como un gancho un poco más grande, en realidad es la mitad de lo que sería como un círculo. Por eso dice, se representa por un semicírculo. ¿Mm? Y entonces Sion es como un semicírculo o un gancho, un poquito, como un ganchito, pero un poco más grande, ¿sí? Colocación. Y bueno, y ustedes vieron ahí, Profe, perdone. sí, Seguimos con el otro módulo, con el otro. Acá ven, fíjense cómo se ¿querías representa. preguntar algo? Sí, en ese caso iría sí, la posición hacia arriba el gancho. Sí, Ya sí, lo sí, veo, profe. claro, por eso ahí la profe estuvo Ahí lo explicando veo. dónde va de Fíjense cómo lo acuerdo. vamos a trazar. ¿M? En los rasgos rectos, verticales y oblicuos a la derecha. ¿M? A la derecha. Rasgos verticales, serían rectos verticales y oblicuos. En los rasgos horizontales, arriba, y en el rasgo R, también arriba. Arriba. Este es el rasgo R. ¿Sí? Y en los curvos, en su Su concavidad. concavidad. Al final, ¿no es cierto? Al final, en su concavidad. Vamos a hacer un poquito más ampliado, acuérdense siempre de eso, para que se note que esa es la terminación sion. Sion. Ahí tiene. Entonces, esta es la colocación de la terminación sion. Acá tenemos la R, que es de abajo hacia arriba, y acá tenemos la L vocal, que también es de abajo hacia arriba. ¿Ven? Entonces, vamos a continuar. Acá tenemos ejemplos. La terminación sion se representa por un semicírculo de doble diámetro, como veíamos, y se colocan los rasgos rectos, al igual sentido que el circulito, y en los curvos también lo mismo que el circulito en su concavidad. Y vamos a ver ejemplos. Acentuación, fundición, flexión. Fíjense que flexión, cómo termina con X, ¿sí? Y utilizamos la terminación ción, oración, cancelación, derivación. Todas estas palabras, nosotros ahí se ven subrayaditas la vocal que nos indica posición. En acentuación nos indica la primera vocal, entonces va en primera posición. En fundición tenemos que va en tercera posición, corta el renglón, y siempre a la derecha en los rasgos rectos, verticales y oblicuos. Y en flexión, que es un rasgo curvo, vemos que va al final. En oración, fíjense que ahí tenemos en el rasgo R, va hacia arriba. Cancelación, ahí tenemos el prefijo can, ¿ven? Que ya vimos en el tema anterior. Derivación, también escribimos de esta forma. ¿Alguien que quiera preguntar algo? Sí, hola, buen día, profe. Buen Les hago una día. consulta, me entré en la duda porque en la acentuación hablamos de que la A en ese caso está poniendo la posición Sí. y en oración la que pone la A es la A de la siguiente sílaba y no la vocal. Bueno, fíjate, ¿cómo es tu nombre? Natalia. Natalia. Así. Natalia, acá tengo vocal, S vocal, ¿no es cierto? En acentuación, ¿sí? ¿Qué Sí. pasa cuando yo tengo vocal, S Ah. vocal? Es la primera vocal la que Sí, sí, sí. indica posición. En cambio, en oración, ¿qué pasa en oración? Claro, la O es... La vocal no marca Claro. posición, entonces la que me indica la posición es la A, por eso va en primera. Las No, vocales no, no marcan posición, en este caso no marca la A, porque acá no yo marca porque el rasgo tengo es... un solo rasgo Ah, que es
Ahí tengo ¿sí? Porque es el rasgo vocal, Es ese el vocal que rasgo sería Es un vocal, rasgo ese vocal. octavo. No, me hace. había confundido con que era la A sola. No, no, Sí. no. Hacen. Claro, Hace. acá tenemos, fíjense que es como suena. Vocal, ese vocal. Hace. Hacen, fíjense cómo voy a escribir hacen, y después sigue tusión. Tusión. ¿Mm? En cambio, en oración va a ir en primera posición porque la vocal O que va adelante no marca posición, ninguna vocal marca posición. La posición me la da la vocal que continúa, ¿sí? Con el rango siguiente. Oración, entonces, primera, oración. Voy a hacerle Una disculpe, profe, pregunto algo, una cosita que estoy viendo. Si queremos el plural, acentuaciones, fundiciones, también hacemos al final un circulito. puntuaciones. Agregamos el circulito. Ah, el circulito. Ah, ok. Bien. Oraciones. Por ejemplo, Flexión. flexión, Flexiones. flexiones. ¿Sí? Cancelación, Cancelaciones. cancelaciones. Derivación, derivaciones. Le agregamos el circulito al final. ¿Sí? Acentuación, después ¿cuál me faltó? Fundición, fundición, fundición y fundiciones. Simplemente cuando va en plural le agrego el circulito al rasgo sion, ¿Sabe por qué preguntaba? Disculpe, porque tenía duda, no sé si se cerraba el círculo, pero al parecer no, no, solo ahí. Sí, no se cierran, se le bien. agrega el circulito. Vamos a ir viendo otros casos. Seguimos. Acá tenemos la terminación n-ción. ¿Qué pasa? Acá nos encontramos con palabras que terminan con un ganchito, en este caso, ¿sí? Entonces sería ción, terminación n-ción. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a representar la lesión de la misma manera, un semicírculo de doble diámetro. ¿Y dónde lo vamos a colocar a esta palabra que termina con n-ción? En los rasgos rectos va a ir del lado del ganchito N, ¿sí? Ahí ustedes van a ver distinción, suspensión, ¿vieron? ¿Qué me dice ahí? Que los rectos del lado del ganchito N, ¿sí? Ahí voy a colocar mi palabra N-ción. Y ahí la profe está haciendo cómo vamos a hacer cuando termina. Tengan en cuenta, con N-ción, ¿sí? Anteriormente vimos cuando termina con ción, solamente ción. Ahora N-ción. Y lo tenemos que dibujar de esta manera en el lado que corresponda. Entonces tenemos que en los rectos va del lado del ganchito N, y en los curvos va a continuación del ganchito N. ¿Sí? Vieron que, por ejemplo, en la palabra contravención, ahí tenemos un rasgo curvo. Entonces tengo que hacer mi ganchito N y seguido mi ción. ¿Se dan cuenta? Tengan en cuenta esto. Entonces, cuando tenemos una palabra que termina con n-ción, en los rectos voy a colocar del lado del ganchito N. En los curvos va a ir a continuación del ganchito N. Esto únicamente en los curvos. Eso tienen que diferenciar. Y ahí tienen los ejemplos de rasgos curvos, palabras con rasgos rectos y rasgos curvos. En distinción, ¿qué pasa con distinción? Es un rasgo recto, por lo tanto mi gancho, semicírculo, va a ir del lado del ganchito.
este caso a la izquierda, ¿sí? Distinción. Lo mismo para suspensión. ¿Mm? Acuérdense, son rasgos rectos que terminan con N-ción. Canción. Voy a hacer de esta manera. ¿Mm? Canción. Y después tenemos ejemplos de palabras con rasgos curvos. ¿Qué me dice? Que en los rasgos curvos mi palabración o N-ción va a ir a continuación del ganchito N, ¿sí? Y ahí tenemos contraven, hago mi ganchito N y luego hago ción. Contravención. ¿Mm? Invención. Asunción. Tengo que dibujar mi ganchito N y después el ción, ¿sí? Fíjense que acá tenemos también como en acentuación, tenemos vocal, ese vocal, por eso va en primera posición asunción, arriba del renglón. Y utilizamos el rasgo vocal, ese vocal, asunción, ¿sí? Invención. Contravención, acá tenemos el prefijo contra, en segunda posición porque los prefijos no marcan posición, entonces la E es la que me indica, toca el renglón y escribimos vención. ¿Ven? En los ejemplos. ¿Se dieron cuenta de los ejemplos que les dimos? A ver, por Sí, ejemplo. profe. Sí, Sí. profe. Entonces, siempre respetamos al ganchito N y ahí a continuación el ganchito ción. Igual Exacto. con los plurales. Sí. Hacemos Plural también. como Voy perfil a por poner sí. el circulito, por ejemplo, si yo digo suspensiones, ¿sí? ¿Qué hago? Le agrego el circulito. Si yo digo distinciones, le agrego el circulito. Si digo canciones, le agrego el circulito. ¿Sí? Contravenciones, invenciones. Asunción Bueno, no, porque es un... pero sí, ¿cómo obtengo el plural? Agregándole el circulito. ¿Se dieron cuenta de la diferencia? Por ejemplo, si yo digo atención, mi circulito va a ir del lado, perdón, el gancho, la terminación sería N-ción, ¿dónde va a ir si yo digo atención? ¿Dónde va a ir mi gancho? ¿Cuál marca la posición en atención? Profe. La E, muy bien. En segunda. Y hago atención en segunda, ¿y dónde va a irme? A la izquierda, porque ahí va mi ganchito N. Pero no dibujo el ganchito N. ¿Por qué? Porque es un rasgo recto. ¿Entienden la diferencia? Sí. Ahora, si yo digo mansión, es un rasgo curvo. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Marcar la N, profe. Muy El bien. ganchito N y la El continuación. ganchito N. Muy Sí. bien. Esa es la diferencia entre un rasgo recto y un rasgo curvo cuando tengo terminación N-ción. ¿Mm? Muy bien, seguimos. Ahora tenemos la terminación sación. Y fíjense que acá podemos tener variantes. Puede ser que la palabra termine en sí. Puede ser que, fíjense que esa A que está ahí, la primer vocal, puede variar y puede ser cualquiera de las 5. Por ejemplo, si yo digo movilización, si digo reposición, como están en los ejemplos, ¿sí? No necesariamente tiene que terminar en sación, puede tener otra terminación. Lo que a mí me interesa es que tenga ese vocal y terminación sion. Ese vocal y terminación sion. ¿Y cómo lo vamos a representar? Con un círculo mayor con escape. Se colocan los rasgos rectos del mismo lado que el circulito y en los curvos también del mismo lado que el circulito. Y vamos a ver acá en nuestra camarita
¿Cómo vamos a representar sación? Sación. Entonces, tenemos que se representa por un círculo mayor con escape y lo vamos a hacer de la siguiente manera. A la derecha, unos rasgos rectos, verticales y oblicuos. Arriba, en los rasgos horizontales y en el rasgo L. Y en los curvos en su concavidad. ¿Sí? Entonces vamos a hacer de esta forma. Fíjense que en la L, ¿cómo vamos a hacer? En la F o en la B corta. Y acá tenemos, en todos estos ejemplos curvos, ¿cómo vamos a hacer? Tiene un pequeño escape. Círculo mayor con un pequeño escape. ¿Sí? Este escapecito que ustedes ven acá, que tiene los diferentes estelogramas, es lo que a mí me va a indicar que esa es la terminación ción. ¿Sí? Hacemos entonces el círculo y el escape que representa la terminación ción. Y vamos con los ejemplos. Indecisión, está en segunda posición, fíjense. Indecisión a la derecha, con el escape correspondiente. Movilización, yo les voy a ir haciendo, pero no voy a escribir la palabra, es para que ustedes vean el trazo nada más. Indecisión, Indecisión, movilización, hago movilización, asociación, reposición, sensación y indexación. Vieron que acá tenemos un rasgo y, como decía la profe Amelia, un circulito seguido de la terminación ción. Entonces, ¿cómo vamos a representar con un círculo mayor con escape? Vieron que ahí en indecisión tengo inde y tengo sisión, y no necesariamente tiene que ser sación, sino que tenga un circulito y la terminación ción. a ustedes les tiene que quedar bien clarito, ¿sí? Por ejemplo, que en esta terminación, sación con S, sisión, o sación con Z también puede ser, organización, por ejemplo, que esto, el círculo se escribe siempre a la derecha, ¿sí? En los rasgos rectos, verticales y oblicuos, y arriba en los horizontales. Con los curvos por ahí es fácil porque va en la concavidad, siempre va en la concavidad y al final, porque es ¿Puedo terminación. preguntar algo, profe? ¿Sí? ¿Cómo no? El escape es necesario. Sí, Sí. Ese es el rasgo ción. sí. Ese es Sí el o que, sí tiene que ese ir es con... el que te dice que ahí hay una terminación ción. ¿Sí? Ah, ok. Fíjense Siempre tiene que mostrarse. Fíjense cómo vamos a hacer también el plural en estos casos, ¿sí? Y le voy a agregar el circulito. Le voy a agregar el circulito. Acá tenemos indecisiones, movilizaciones, asociaciones, reposiciones, sensaciones, indexaciones, ¿sí? Yo le agrego el circulito al final en el escape y de esa forma voy a obtener el plural, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, seguimos. Profe. Acá tenemos la terminación enización, o sea, va agregada la N. ¿Y cómo vamos a representar? Por un círculo mayor también, este es el mismo. No. No. Enización. Vamos a Enización. Hicimos terminación ción, ¿sí? hacer enización. Fíjense. Hicimos enización y ahora hacemos enización. La diferencia es que el círculo mayor va del otro lado, va a la izquierda.
va del lado del ganchito final N. Esa es la diferencia, ¿sí? En los rasgos rectos, verticales y oblicuos va a la izquierda, o sea que va del mismo lado que el ganchito N. En los horizontales va hacia abajo, en el rasgo R también va hacia abajo, fíjense. Y en los curvos, ¿qué pasa en los curvos? Miren bien cómo vamos a trazar en los rasgos curvos. Tenemos que hacer el ganchito y hacemos el círculo mayor con el escape. Vamos de nuevo. Hacemos yo le estoy diciendo bien grande para que ustedes puedan ver, puedan diferenciar. Fíjense cómo se nota que tengo el ganchito N, ¿ven? Que es aquí esta N, y después la terminación sación. La L, ¿ven cómo me quedan en los curvos? Es como que va dentro de mi gancho, ¿sí? Porque yo hago, por ejemplo, en enunciación, hago ¿sí? Enunciación, y va dentro de mi eneción. Y siempre con un escape, porque a mí eso me va a indicar que esa palabra termina con ción. Y mi círculo mayor, que yo tengo que diferenciar, porque si lo hago muy chiquito me va a confundir con un circulito. Entonces ahí tengo enunciación, ¿sí? Sustanciación, diferenciación, denunciación, pronunciación y condensación. ¿Vieron cómo entonces todas estas palabras terminan con N-sación? El anterior era N-ción. Lo mismo para el plural. Y en el plural vamos a agregar el circulito a mi terminación ción. Fíjense, si yo escribo, por ejemplo, moción, si yo escribo, por ejemplo, funciones. Función y funciones. ¿Sí? Función, voy a hacer función. Si escribo funciones, va a ser funciones. ¿Sí? En singular y en plural. Si yo escribo, a ver otro ejemplo, pronunciación, vamos a hacer con pronunciación. Y pronunciaciones. Pronunciación. Y pronunciaciones, pronunciaciones. ¿Sí? Le agrego ese circulito al final. Seguimos. Ahora tenemos la terminación stación. Bueno, acá tenemos otras terminaciones. En este caso tenemos stación. Esta la vamos a Antes de continuar, Sí, tenemos uno de los ejemplos que es asociación. sí. Y acá estábamos viendo sación. ¿Pueden haber dos vocales ahí en sa? En asociación. Sí, queda Sí. implícita. Queda implícita esa asociación. Es como que hacemos asociaciones. La A no vamos a poder dibujarla ahí. Claro. Este es en plural y asociación. Hago que es mi rasgo vocal, ese vocal. Y ahí hago siación, en este caso sería sí, porque la A no cuenta. Entonces hago siación
queda implícita Nes. cuando tengo dos vocales en una palabra, una de las vocales queda implícita, ¿sí? Ah, bien. Estación. Bueno, entonces acá tenemos el ejemplo de estación. ¿Cómo voy a representar la palabra que termine con estación? Se representa por una elipse, porque ahí tengo ST vocal. ¿Mm? Entonces, con una elipse pequeña, con escape, ¿sí? Y lo voy a representar de esta manera, en los rectos, igual al circulito, o sea, lo vamos a hacer digo, en el mismo lugar que van los circulitos, ¿eh? A la derecha, los rasgos rectos, verticales y oblicuos, ¿sí? Y después, y en el R vocal, arriba. Y después tenemos los curvos, que también van dibujados igual que el circulito. ¿Mm? Ustedes tienen que tener siempre en cuenta dónde voy a dibujar, en este caso, mi palabra estación, que va con una elipse, y me dice que van en los rectos igual a donde yo hago mi circulito y en los curvos también. Entonces acá tenemos las palabras. Y voy a hacer prestación. Vieron que prestación comienza con un ganchito R inicial. Que hago pre, y ahí hago mi elipse, que es sta, S-T-A. Entonces hago prestación. Prestación. Sí, profe, siempre hacemos la elipse, pero el escapecito siempre va. Con Siempre, eso porque marcamos esa es tu terminación, las, es tu perfecto, sí, terminación. Vos vas a perfecto. saber que esa palabra siempre termina con ción. Fíjense todos los ejemplos que tenemos: degustación, devastación, gestación, forestación, orquestación, amonestación. Vieron que no es un escape muy chiquitito, como para que ustedes no confundan por ahí con una vocal. Es un poquito más grande el escape, digamos, más larguito. Prestación puede ser también prestación. Prestación puede ser también en plural y siempre le agregamos el circulito cuando es plural. Eso vamos a ver más adelante, pero es la misma explicación. Prestación, hacemos prestación, prestaciones, degustaciones, devastaciones. Que en la velocidad después, eso lo que hace es que nosotros no tengamos que hacer, por ejemplo, devastaciones con el rasgo nes, con el rasgo n vocal. No, para eso tenemos la terminación ción y le agregamos el circulito. Por ahí se van a querer confundir. Devastaciones, por ejemplo, van a querer hacer con el rasgo n. Claro, fíjese, amonestación. Esto es, por ejemplo, lo que dice la profe. Amonestación. Voy a escribir de esta forma, y si tengo que escribir amonestaciones, simplemente le agrego el circulito, y no voy a hacer amonestaciones, por ejemplo. ¿Ven? ¿Vieron que es más largo? Por eso está justamente la terminación ción y sus derivados. En este caso, estación. Y acuérdense siempre de hacer en estos tipos de palabras la elipse pequeña, porque en el que sigue vamos a ver la elipse grande. Entonces no se tienen que confundir. Esta terminación, fíjense que lleva extracción, son palabras que terminan con por ejemplo, registración, restricción, frustración, postración, demostración, ilustración, distracción. Son todas palabras que llevan elipse mayor con escape, ¿sí? Recuerdan que la anterior era la elipse pequeña con escape.
era sin L. En este caso tenemos la L, va con elipse mayor, tiene que ser un poco más grande, el elipse sí. ¿Se acuerdan de cuando vimos nosotros la elipse pequeña, la elipse mayor, cuando llevaba L, era más grande? Bueno, ahora es lo mismo para estas terminaciones. ¿Y qué es otra cosa muy importante que tienen que saber? Que van del mismo lado que el circulito. Tanto la elipse pequeña, ¿sí? La terminación con elipse pequeña, estación, y la terminación extracción con elipse mayor. Van del mismo lado, a la derecha en los rasgos rectos, verticales y oblicuos, y en los curvos en su concavidad. ¿Sí? Uno es más chico, el otro es más grande. Vamos a hacer como venimos haciendo acá, para tener también extracción. Esta es la elipse mayor. ¿Mm? Entonces, es lo mismo, pero más grande. Más grande, nada más. Va de la misma manera que en la elipse pequeña, pero esta hacemos un poquito más grande. ¿Por qué? Porque es la elipse mayor. El anterior era estación y este es tracción. ¿Se acuerdan que la elipse mayor era STE de vocal? Y entonces ahí tenemos los ejemplos de registración. Ahí tenemos re, y hacemos re, ji, y tenemos nuestra elipse mayor que sería stra, y el escape, ción. Registración, restricción, hago restricción, Arriba. hago frustra, frustración, hago postración, demostración, ilustración y distracción. Muy ¿Vieron? bien. Muy bien, seguimos. Y acá tenemos las palabras que terminan con la terminación ficación. Ficación se representa por el rasgo F, vocal, separado del estenograma. Cuando decimos separado, no se tiene que ir, quedar lejos, sino que tiene que estar bien cerquita de cuando yo termino de escribir el estenograma, y ahí tengo que dibujar el rasgo F, que me va a indicar que la palabra termina con ficación. ¿Y cuál es la particularidad en esta terminación? Que sirve tanto para el singular como el plural. O sea, yo puedo decir calificación, por ejemplo, como el primer ejemplo, y calificaciones es lo mismo, se escribe de igual forma. Acá no tengo que agregar ningún circulito, nada. Justificación, fíjense cómo escribimos, y también me sirve para justificaciones. Ramificación, verificación, ejemplificación, edificaciones, fíjense que ahí está en plural, y se escribe exactamente lo mismo con la F al lado, abajo en este caso. Y modificaciones o modificación también voy a escribir de la misma manera. ¿Sí? Entonces trazamos el rasgo F más o menos a 1 milímetro del rasgo. Y ahí tenemos, ahí vamos a poder leer, ¿sí? Qué dice en cada palabra. Y tenemos que tener en cuenta y hacer el rasgo normal, F normal, porque después vamos a dar la terminación ficado, que en este cuadro no está, y ahí sí, por ejemplo, si yo digo edificado, ese ficado va a ser reducido a la mitad del rasgo F. Entonces, ahora, la terminación ficación va el rasgo F normal.
Cuando termina en ficado, que después lo vamos a ver, va la mitad del rasgo F, también separado del estenograma, ¿sí? Ahora estamos con estos ejemplos. Calificación, vamos a ver, vamos a hacer el trazo. Calificación, voy a escribir calificación. Situación. Justificación, justificación. Ramificación, ramificación. Verificación, verificación. Ejemplificación. Edificación. Fíjense, esto es lo que les decía. Edificación voy a escribir, voy a hacer bien grande acá. Bien grande. Edificación. En segunda, ¿no es cierto? Edificación. Y si yo digo edificado, voy a hacer Es más chiquito. edificado, chiquitito. Chiquitito. ¿Sí? Acá dice edificación. Y acá va a decir edificado. Porque esta terminación picado es la F, pero reducida a su mitad. En cambio, edificación es el rango normal. Muy bien. Y sirve tanto para el singular como para el plural. O sea, ahí no voy a colocar mi circulito. Y la última palabra que tenemos es modificación. Modificación y que me sirve también para modificaciones. Modificación. ¿Sí? Este es tercera posición. Muy bien. Y esto es lo que veníamos viendo ya, de cómo ponemos en plural las palabras. Situación, fíjense que ahí tenemos terminación ción, le agrego el circulito en situaciones. Vamos a utilizar también acá, cuando tengamos las palabras terminadas en ral, nal, fíjense penal, penalización. Y si es penalizaciones, le agrego el circulito. ¿Cómo se va abreviando el estenograma? ¿Cómo se va abreviando las palabras? Dimensión, dimensiones. Vamos a dibujar acá penal, penal, penalización, penalizaciones, penalizado. ¿Ven? Acá dice penal, penalización, penalizaciones, y acá dice penalizado. Y penalista puede ser también que termina con una elipse. También. Penalista, penalista. Penalista. ¿Ven? Lo mismo podemos por ahí, fíjense con la palabra, por ejemplo, rural, rural, ruralización, ruralizaciones, ruralizado, ruralista. ¿Ven? Vamos a hacerlo. Rural, ruralización, perdón, Ruralización. ruralizaciones, Ruralista. ruralizado Ruralista. y ruralismo. ¿Sí? Entonces, rural, ruralización, ruralizaciones, ruralizado, ruralista. ¿Sí? Y seguimos con, acá hay unas frases, unas oraciones para leer en taquigrafía. A ver si lo pueden identificar. La oración número 1 que dice:
la, ¿alguien puede leer? Ahí comienza con el prefijo Buen día, con. profesoras. Sí, buen día. La primera oración dice, la combustión es una reacción química Sí, con producción de calor y luz. Muy bien, muy bien. Después, Muy la bien, segunda Fabián. oración, la, co, mu, ni, en esa palabra después vamos a encontrarnos que ahí dice comunicación, y vieron que es muy larga, después nosotros vamos a abreviar esa palabra y vamos a escribir cocar nomás. Comunicación vamos a escribir cocar. en abreviatura. Así va a ser, en vez de escribir comunicación, vamos a escribir cocar. Y acaba de decir lo mismo. O sea que comunicación se escribe de esta manera, pero como es una abreviatura, escribimos COCAR. Así que ustedes escriban en sus cuadernitos cómo hacemos comunicación. Muy bien, la comunicación debe ser considerada, muy bien, Natalia. Y ahí tenemos otra abreviatura que es COMO. ¿Mm? La comunicación debe ser considerada como, ahí tengo una L vocal en primera, la. Vuelvo a leer. La comunicación debe ser considerada como la, y comienza con una vocal, un rasgo N, vocal en segunda, y, ni, y ni qué. Iniciación. Muy bien, Fabián. Vuelvo a leer. La comunicación debe ser considerada como la iniciación ¿de qué? En primera, Organización social, profe. de la organización social. Muy bien. Muy bien, Fabián. Y muy bien, Natalia. La comunicación debe ser considerada como la iniciación de la organización social. La tercera oración. Ahí, de nuevo, fíjense que es la misma, la, como empieza en la primera y la segunda. Y después tenemos una vocal engrosada. Y fíjense de qué lado está La escrito. actuación, profe. La obtención. Muy bien. La obtención de los Flores. colores. La obtención de los colores. Secundarios, profe. Secundarios. Se se adquiere. Vuelvo a leer. La obtención de los colores secundarios se adquiere. Y ahí tenemos una abreviatura. Por la, profe. ¿Ah? Para la. Y ahí tengo un prefijo. Sí. El rasgo B larga en segunda. El rasgo N vocal en segunda. No. Combinación. Combinación. No tiene nada que ver la N con la...
pues si no el rasgo B larga. Combinación Combinación. de Los, los que Estamos hablando de los colores. sí, hacen ruido. La obtención de los colores secundarios se adquiere por la combinación de los si estamos hablando de los primarios. secundarios, Natalia, muy bien, Natalia, de los primarios. Muy bien. La cuarta oración. Comienza con el. El código El código de comercio. A ver, sigan ustedes. Ahí tenemos MP. por eso es grueso. MP impone. El código de comercio impone, ¿qué cosa? Obligaciones, profe. La obligación. Sigo leyendo. El código de comercio impone la obligación de efectuar. Fíjense que efectuar, ahí queda implícita también la vocal, la A, Efectuar la registración. Y Efectuar la registración de o OP, de sí, operaciones sí, comerciales bien, en el, en el, sí, en el, en el li, en el libro, di, libro diario. Esto es todo comercio, en profe. el libro diario. muy bien, Muy bien. Fabián, muy bien, Natalia. La quinta oración, Ahí comienza con una abreviatura, ¿se acuerdan? Para, pero, por, para. ganchito inicial R, en primera posición. El rasgo vocal, S vocal. Para hacer, Para hacer la versión en castellano muy muy bien. bien, Para hacer la versión en castellano de la ahí tenemos el nombre de la revista, fíjense que tenemos ganchito N y tenemos el ganchito, la terminación sion en plural. ¿Cómo se llama la revista? Dimensiones, muy bien. Contó, ahí tenemos otra abreviatura, con la, con el, con lo, ¿se acuerdan? En segunda, entonces, con el. Para hacer la versión en castellano de la revista Dimensiones, contó con el, Con el apoyo, ¿sí? sí, con el apoyo de, redacción, ¿sí? Fíjense cómo está escrito en la terminación sion del lado de la derecha y en el rasgo curvo siguiente selección, cómo está en la concavidad al final. De Con el apoyo de redacción y se le selección de
Ilustraciones, Muy muy bien, Fabián. muy bien, Fabián. Y la Y la última, última comienza con qué palabra. la. Muy bien. Y ahí La. es en tercera posición con el ganchito inicial ere, Pro, ¿qué? La pro, po. Ahí tengo dos P. Propo, escriban sino la proposición. Por, si, la proposición por sí sola no tiene expresión. Muy bien, Roxana. La proposición por sí sola no tiene expresión. Muy bien. Bueno, practiquen entonces estas terminaciones y antes de irnos, quiero que miren acá en la camarita cómo vamos a escribir la palabra acción. Fíjense, para que ustedes tengan en sus apuntes, acción en primera posición, sesión en segunda posición, sucesión en tercera tenemos acá círculo mayor, estación, ¿se acuerdan que habíamos visto que quedaba afuera? Estación, y si es estaciones, le agrego el circulito. Obstrucción y obstrucciones. Fíjense cómo vamos a escribir obstrucción. En tercera posición, cortando el renglón, obstrucciones. Voy a obviar esta vez, queda ya obstrucción, obstrucciones. En tercera posición, ¿sí? Abstracciones, lo mismo, queda implícita la B y voy a hacer en primera posición. Acuérdense de estas palabras. Abstracción, obstrucción. Abstracción en primera y obstrucción en tercera posición. Y cuando tengo, por ejemplo, la palabra extensión o extinción, fíjense que se escriben de la misma forma, pero significan cosas muy diferentes. Entonces voy a tener en cuenta en el contexto de la oración si la palabra es extensión o extinción. Fíjense cómo acá tengo terminación con S, terminación ción, y extinción con C. Significan dos cosas diferentes, se escriben de la misma forma. Profe, disculpe, lo último, ¿le puedo hacer una pequeña pregunta? Tenía entendido que la palabra acción se escribía, o sea, vocal, X vocal. O sea, era el rasgo que se utilizaba. ¿Cuál? ¿Qué rasgo? Perdón. acción. Acción, perdón. No. X vocal no era. mismo ejemplo Ah, que preguntaba hoy tu compañera. perdón, no estaba presente, perdón. Acá tenés vocal, S vocal. Es así. Acción. Acción, ¿cómo suena? El Acción. sonido yo tengo que tener en cuenta, ¿sí? El sonido. Acción. Bien. Bueno, practiquen por favor y van a tener en el aula la actividad número 31, creo que es 30-31 de terminación-ción.